Y miren, tenemos en la vía telefónica a Manuel Martínez Garrigós, a quien, como todas las semanas, le damos la bienvenida aquí en Metrópoli Noticias. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Muy bien, Alberto, un saludo muy afectuoso a ti y al auditorio. Estoy, como siempre, a tus órdenes. El tema que está en estos momentos en la coyuntura política social es el de la inseguridad. Hay preocupación de diferentes sectores porque se han venido incrementando los índices delictivos, los índices criminales aquí en nuestro estado, no se diga el tema de los homicidios dolosos que se siguen cometiendo en nuestra entidad. En menos de un mes y medio ya van cerca de 25 asesinatos violentos en nuestro estado. Conocer tu opinión al respecto, Manuel Martínez. Bueno, primero que nada quisiera hacer un amplio análisis de algo que ha venido sucediendo desde hace ya varias décadas, casi 3, un problema que ha venido creciendo y que no ha podido resolverse por parte de ninguno de los órdenes de gobierno, de ninguna de las ideologías, incluso de gobierno a nivel federal y a nivel estatal. Hoy, como bien tú lo decías, lo vivimos en el estado de Morelos, vivimos un clima de inseguridad como nunca se había visto, cuando menos en los últimos años. Familiares, incluso muy cercanos al que hoy está haciendo uso de la palabra, han sufrido en los últimos meses, años, incluso de la inseguridad, y de esto muy pocos mexicanos en los últimos 20, tal vez 30 años nos hemos escapado. Pero que me quisiera centrar a lo que tú me preguntabas, al tema de lo que está sucediendo en el estado de Morelos, donde yo veo también desde hace muchos años que no hay una política criminal integral, que no hay una estrategia primero que nada prevenir el delito, después de eso combatirlo con eficacia y con eficiencia, y que no ha habido una coordinación como debería de haber entre las distintas autoridades. Es decir, para poder bajar los índices de inseguridad, tendría que haber una estrecha relación de coordinación, no solamente entre lo que hoy y hace unos meses, tal vez unos años, fue anunciado con bombo y platillo. Me refiero a la integración de las policías en el llamado mando único, sino que también ha faltado una gran coordinación entre los poderes, entre el poder legislativo, entre el poder ejecutivo, obviamente en la parte de la prevención y de la persecución y de la procuración de la justicia, y también la parte del poder judicial. Ha habido una total descoordinación para poder cerrar la pinza y resolver el tema tan grave que ha azotado a Morelos en los últimos años. Luego, entonces, yo creo que deberíamos de apostar primero que nada a que hubiera una gran responsabilidad por parte de las autoridades, es decir, por el Ejecutivo y con sus encargados de resolver el tema de la prevención, de la procuración de justicia, y luego respetando la división de poderes que ideológicamente naciera a través del gran filósofo inglés John Locke, y que después inmortalizara el famosísimo Barón de Montesquieu. Me refiero a la división de poderes, respetando ese legado del Estado moderno y contemporáneo, que también pudiera haber una gran coordinación con el poder judicial para poder resolver el problema. El problema no es exclusivo de Morelos, como ya bien yo lo apuntaba, también ha dejado mucho que desear en los últimos 20, tal vez 30 años en la Federación, donde también tendría que haber una gran coordinación, y un poco lo que hablábamos hace una semana en el tema de las reformas a nuestra Carta Magna, aquella que ya cumplió 100 años. También es muy importante que destaquemos que hoy tenemos, como yo lo decía en esa intervención, un gran traje, pero que en la parte operativa no ha podido resolver con las reformas últimas en materia
penal y a la propia Procuración de Justicia y al propio respeto de los derechos humanos, el garantismo, el funcionalismo en materia de teoría del delito, todo eso que ha venido dándose de manera correcta, por decirlo menos, en el Estado mexicano, no ha podido aterrizar en sus entidades federativas, en este caso en el Estado de Morelos, y yo creo que también ahí tendríamos que replantear, tendríamos que apostarle y abonarle a la capacitación de todos los operadores de los distintos órdenes de gobierno, y no solamente de ellos, sino también de los distintos poderes del Estado mexicano y de sus propias entidades federativas para poder resolver el tema. Yo estoy trabajando en mi doctorado en Administración Pública en la Universidad Anáhuac, el tema sobre la novedosa reforma al nuevo sistema de justicia penal en el Estado mexicano. Y estoy analizando en mi trabajo de tesis doctoral los 3 estados que pusieron en marcha la justicia oral y adversarial. Me refiero a Chihuahua, al Estado de México y a Morelos. Y esa reforma de gran calado que nos llevó al garantismo en materia penal, al respeto a los derechos humanos, con la reforma al primero constitucional, su cometido ideológico es para que ya no se tenga que estar echando mano del derecho penal, es decir, lo que dice el gran teórico del delito alemán, Klaus Rochin, que el derecho penal sea la última ratio, o Moisés Hernández cuando dice cuando fallen las otras materias del derecho, es decir, la administrativa, la civil, la laboral, etcétera, etcétera, se tiene que echar en última instancia, en última ratio, del derecho penal. Con este nuevo sistema, en esos 3 estados que estoy planteando, donde Morelos no es la excepción, deberían estar bajando, es a lo que te refieres tú en tu pregunta, los índices delictivos, es decir, cuando menos en homicidios dolosos, cuando menos en secuestro, cuando menos en trata de personas, cuando menos en los llamados o mal llamados delitos contra el Estado. Tendría que tener una reducción en esos 3 estados el sistema de justicia penal, y vemos claro que las sentencias, tanto absolutorias, pero tanto como las culpables, han crecido de una manera alarmante. Luego, entonces, con esos datos que son duros y que nosotros los obtuvimos de las distintas dependencias de los 3 estados, donde el Estado de Morelos no es excepción, nos podemos dar cuenta que también esa gran reforma, el nuevo sistema de justicia penal del Estado mexicano, que hubiera parecido le iba a venir muy bien a Morelos, y que yo me acuerdo cuando era presidente municipal, gobernador el doctor Adame, se anunció con bombo y platillo, tampoco ha servido para poder resolver el lamentable problema de inseguridad que enfrentamos y afrontamos todos los que vivimos en el Estado de Morelos. Mi querido Manuel, tú fuiste presidente municipal de Cuernavaca, a lo mejor las circunstancias anteriores, cuando eras alcalde, no son iguales que las de hoy, pero tú como expresidente municipal, ¿ves viable que pues la seguridad quede a cargo de, el mando de la seguridad quede a cargo de una sola persona? En este caso, y para ponerle el nombre, Alberto Capella Ibarra, que por cierto no es de aquí, es de Tijuana, no conoce nuestra entidad. ¿Es viable que la seguridad esté al mando de una persona y que en los municipios, pues los alcaldes no tengan ni la autoridad para ofrecer el servicio de seguridad a su pueblo? ¿Es viable esto, mi querido Manuel? Mira, primero lo mío. Nosotros, como todo mundo lo debe de recordar, tomamos al municipio de Cuernavaca en una situación muy compleja. Luego, lamentablemente, se dio el deceso de uno de los capos más fuertes y más consolidados de la historia de la delincuencia organizada en el Estado mexicano, y eso complicó muchas cosas porque había complicidades y después incluso hubo motines y todo lo que sucedió en el primer año de nuestro gobierno. Pero si tú revisas los índices delictivos en el segundo año,
nosotros los bajamos considerablemente, sobre todo los que jurídica y constitucionalmente nos competían, y sobre todo nuestra responsabilidad constitucional, que en ese momento era la de prevenir con eficacia y con eficiencia el delito. El tema que tú me comentas, por supuesto que desde el punto de vista de la propia reforma, que pues, además impulsó el legislador a nivel federal y que tiene incluso consecuencias transnacionales, no te puede el propio modelo llevar a que con eficacia y con eficiencia tú logres en un solo mando resolver el tema de la inseguridad en cualquier estado, y en este caso en el estado de Morelos. ¿Por qué? Porque como ya lo decía yo en esta amplia introducción que hice en esta interesante entrevista, para resolver el tema de la inseguridad, primero tenemos que cambiar nuestra política criminal, y para cambiar nuestra política criminal tenemos que analizar el entorno sociológico y antropológico cultural desde muchas perspectivas. Y luego lo que yo decía, tiene que haber una gran coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, entre las distintas fuerzas, entre los distintos poderes, en este caso del Estado de Morelos y del Estado mexicano, y por supuesto que una sola persona con una sola política pública pues no va a poder resolver el problema tan anquilosado de tantos años y tan grave en el Estado de Morelos. Te pongo un ejemplo, debo de omitir el nombre porque es cercano a nuestra familia, gente nuestra muy querida. La verdad es que en los últimos 20, 30 años, lo mismo con gobiernos de unas siglas que de otras siglas, lo mismo con estrategias de un lado y de otro, ideológicamente incluso opuestas, pues le han pegado y la han secuestrado en 4 ocasiones en estos últimos 20 o 30 años. Entonces, por supuesto que es una aberración pensar que una sola persona, con una sola estrategia de política pública, va a resolver el problema. Ahora, el caso de Cuernavaca, la verdad, es lamentable. ¿Qué te puedo decir? En el caso de Cuernavaca, no hay ni siquiera presidente municipal. Mucho menos podemos pensar que ese sujeto, que fue muy exitoso jugando al fútbol y tuvo los tamaños para clavarle, por ejemplo, un penal a Croacia y darle un gran pase a Jared Borghetti para que metiera un espléndido gol en Japón contra Italia cuando le empatamos a esa gran selección del Azzurri, pero que de política no sabe nada, que de administración pública menos, y que tampoco ha hecho nada para poderse preparar, para poderse cultivar y para poderle cumplir a la altura de lo que demandamos los cuernavacenses y los morelenses. Es decir, quería aberrante pensar que ese señor pudiera tener en sus manos la policía municipal. O sea, yo cuando lo he visto me espanto, ¿no? Entiendo que es una estrategia que le hacen para negociar y para que, como por ahí se dice, y como por ahí yo lo sostuve en aquella entrevista del Universal, que no me consta, pero sí lo vi desde aquella relación con los hermanos Roberto y Julio Yáñez, donde nosotros contribuimos de manera muy importante para que se pudiera ganar la presidencia municipal, que todo mediaba bajo un contrato. No dudemos que también, esto lo digo con mucha responsabilidad, entrecomillado, hay ahorita un contrato para que le digan, oye, ve y pide la policía y asume que Cuernavaca debe de salir del famosísimo mando único. Pero la verdad es que, para contestarte de manera concreta y puntual, tan malo uno como tan malo el otro, y repito, no puede ser una estrategia aislada, autónoma y unipersonal la que nos lleve a resolver de manera integral el problema de la seguridad en Cuernavaca y en Morelos, que te repito, llevará cuando menos en decadencia 20 o tal vez 30 años. Muy bien. Pues mi querido Manuel Martínez Garrigós, como siempre te agradecemos que nos hayas respondido a la llamada. Que tengas muy buena tarde, Manuel. Hombre, para mí siempre es un placer, y más tomar estos temas complejos, donde también hay que reconocer que se está haciendo un importante esfuerzo, pero que no es suficiente. Te mando un abrazo y estoy a la orden como siempre. Gracias, Manuel Martínez Garrigós. Muy buenas tardes.
Ahí tienen ustedes el expresidente municipal de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, y también exdirector pues, de la inseguridad, que sigue siendo uno de los más importantes y que mayor preocupación tiene para todos los morelenses. Así las cosas. Vamos con más.